detectamos que está esta pieza quebrada, es parte de esta boquilla. Vamos a tener que poner una pieza nueva. El carrete también se ve muy dañado. Vamos a ver si lo podemos salvar. Bienvenidos a Taller Flash. Vamos a reparar el elevador del cristal de la puerta delantera derecha de un Volkswagen Jetta 2002. Vamos a quitar primero la vestidura. Para eso se empieza quitando los 3 tornillos que van aquí abajo con una punta Torx. Se quitan de aquí así. Son 3. 1, 2, 3. Posteriormente se tiene que quitar esta jaladera. Para quitar esa jaladera se quita primero esa tapadera y debajo nos encontramos con que hay otro par de tornillos de cruz como estos. Lleva 2 ahí. Se quitan esos 2 tornillos, se saca la jaladera. Procedemos con una herramienta como esa palanqueta de plástico poco a poco a desprender los remaches de uno por uno. Ya cuando están liberados, habiendo quitado ya la jaladera de ahí, levantamos para brincar el obstáculo del seguro y por atrás nos vamos a encontrar que tiene conectados los switches del control de los seguros y el control del vidrio eléctrico por atrás. Tenemos que soltar el gancho que agarra el cable ahí en esa posición. Tiene un ligero trinquete de plástico, se zafa de ahí. Ahorita lo vamos a volver a insertar para que se note y se quita el gancho. Entonces aquí hay que quitar un trinquete. Para zafarlo de ahí hay que levantar esta punta de plástico para poderlo extraer. Ese viene enganchado exactamente ahí. Vamos a desconectar el motor del seguro eléctrico. Eso se hace deslizando ese conector, se jala ese y se extrae. Luego quitamos la bocina con unos tornillos. Esa bocina no es original. En la original hay otro tipo de tornillería, pero básicamente se quita la bocina y se desconecta. Se libera de ahí. Entonces ya tenemos todas las piezas. Este se desconecta por dentro. Este se zafa para adentro, igual este. Ahora quitamos estos tornillos, 10 milímetros. Son todos estos alrededor. Una vez que se quitan todos los tornillos, entonces con mucho cuidado hay que empezar a desconectar la placa para meter este cable y esta palanca. Atrás nos vamos a encontrar con que todavía está conectado este arnés, es el de los seguros eléctricos. Se quitan estos tapones para tener acceso a los tornillos de 10 milímetros a donde está conectado el mecanismo con el cristal. Ahorita que quitemos el cristal vamos a explicarles en detalle cuáles son esos tornillos. Para esta placa es necesario despegarla un poco de aquí y luego con mucho cuidado empezar a bajar un poco para que se empiece a liberar parte del mecanismo aquí. Al mismo tiempo empezamos a soltar esto y lo metemos al interior. Primero ese es un cable flexible y una vez que está ese, entonces se pasa a liberar este tiene cierta movilidad, es algo flexible también. La articulación es flexible. Una vez que se lograron, ahí va a salir. Una vez que se lograron bajar estas 2 partes metálicas, es cuando ya se puede empezar a traer hacia acá. Aquí les vamos a mostrar de una vez los tornillos Torx que se tienen que agujerar a través de estas cavidades. Vienen siendo los tornillos que vienen a apretar tanto a esta parte del mecanismo como a esta por el lado de enfrente. Vendrían siendo estos tornillos de cabeza Torx. Aquí está uno y el otro también se vería por la parte de allá arriba. Antes de quitar esta placa se detiene el cristal con unos alambres de gancho. Se quita con cuidado esta pieza de hule, se levanta y se instalan unos alambres con un gancho similares a este.
Aquí tenemos ya dos puestos, vamos a hacer uno más para que se observe el detalle de cómo se hace una lanzada similar a esa, se introduce, se hace que cargue el cristal, se corta la punta y se pone ahí. Así es la manera en la que quedan, estos sujetadores temporales mientras terminamos de arreglar el mecanismo. Al final fácilmente se liberan. Así queda, en mero. Una vez que hemos quitado la placa donde viene soportado el motor, procedemos a quitarlo porque pues está todo desquebrado. Ya limpiamos un poco la grasa anterior y vamos a proceder a remover este ensamble. Aquí se ve donde el cable se fracturó. Entonces procedemos a quitar estos tornillos. Son de entrada Torx. Y ya nada más levantamos el ensamble. Recogemos los tornillos. Y ahora sí, ya con el motor removido, observamos con detalle que ya alguien más le había hecho una reparación. Hay grasa que no es la correcta ahí. Ahora sí que ya tenemos quitado ese ensamble, nos damos cuenta que está todo doblado, el cable adentro del ensamble. Procedemos a limpiar un poco para no ensuciarnos todos. Aquí detectamos que está esta pieza quebrada, es parte de esta boquilla. Vamos a tener que poner una pieza nueva. Y luego el carrete también se ve muy dañado. Vamos a ver si lo podemos salvar. Continuamos un poco con la limpieza. Después de hacer un poco de limpieza y de desbaratar un poquito la maraña de cables, tenemos que pasar a un proceso de identificación. Todo esto con el fin de batallar menos a la hora de reensamblar. Aquí vamos a pintar de color rojo con este esmalte los lugares hacia donde llega este extremo del cable, asimismo la funda de donde proviene. En las puntas es muy importante saber hacia dónde se inserta. Entonces a este cable lo vamos a llamar cable de color rojo. Al siguiente lo vamos a pintar de color azul. Ya habíamos explicado que es muy importante que todos los extremos queden bien identificados. Y mientras tanto le decimos que si tiene alguna duda sobre este proceso de reparación o tiene sugerencias, escríbanos en los comentarios, que con gusto le responderemos. Y si este video le está gustando, no dude en darle like para que este video llegue a más personas que les pueda ser de ayuda. Procedemos a medir el rojo. Para eso instalamos esta punta en unos tornillos para sujetar exactamente aquí el lugar, aquí, y luego estiramos, vamos jalando hasta que conseguimos extender todas las curvas. Le jalamos fuerte, podemos ver cómo está desde allá hasta acá, y aquí donde nos dé la máxima extensión ponemos la marca ahí y le ponemos rojo. Terminamos con el rojo y ahora vamos con el azul. Para eso ahora agarramos esta otra punta aquí, agarramos para poderla estirar y volvemos a insertar esta otra punta desde los tornillos, insertamos ahí y ahora sí le pegamos el jalón. Ya vimos que el otro llegaba hasta aquí, ahora vamos a jalar este lo más que se pueda
hasta donde nos dé la nueva marca. Vamos a ponerlo aquí así y aquí le ponemos azul. Hasta ahí. Aquí le ponemos azul. Una vez que ya hemos medido la distancia exacta del cable, entonces procedemos a poner este remache y lo martillamos aquí. Queda perfectamente remachado. Ya hemos remachado. Lo ponemos en el punto original de inicio, aquí entre los tornillos, y jalamos del carrete. Marcamos hasta donde va el rojo. Primeramente vamos a cortar el rojo y hasta donde llegue ahí lo cortamos, exactamente ahí. Ahora procedemos a cortarle una de las puntas al cable viejo. Cortamos aquí y sacamos el cable viejo. Desensamblamos la pieza que estaba aquí y la limpiamos. Vemos que todavía algo machucada, pero todavía funciona. Este también está bien. Entonces, con la misma funda procedemos a instalar y a ensamblar esta pieza. Metemos esta pieza aquí primero, así. Luego sigue la funda. Así. Luego sigue esta pieza y terminamos. Ponemos el remache y la otra punta. Ahora cortamos la otra punta del cable viejo y sacamos los componentes. Obviamente pues este ya no lo vamos a usar porque este ya está quebrado. Ponemos de nuevo un remache de estos en la punta para empezar. Ahí golpeamos. Vamos a proceder a cortarlo igual que el otro. Ahora es el de color azul el que vamos a hacer. Lo cortamos hasta donde vemos previamente marcado el azul. Hasta ahí. Cortamos. Entonces procedemos a instalar los componentes en el orden en el que van. Sería primero esa pieza y luego esta. Y al final este. Aquí es donde va el resorte. El resorte se lo vamos a poner de esta pieza. Ese lo podemos poner también al final. Ahora sí ponemos un remache aquí. Listo. Entonces aquí ya tenemos el de color azul y también tenemos el de color rojo listos para proceder al armado. Después de observar con detenimiento el carrete usado, nos damos cuenta que está muy gastado. Por eso mejor lo vamos a reemplazar por uno nuevo. Este ya no se le alcanzan a ver bien los diferentes carriles. A este sí y a este no. Entonces vamos a tener que desechar este y poner este. Este lo vamos a poner marcado este lugar rojo para saber cómo iba. Entonces aquí tenemos el cable rojo. El cable rojo va por este lado. Quiere decir que aquí así instalamos este. Por aquí empezamos el enrollado. Así. Vuelta tras vuelta. Aquí ya hemos enrollado la mitad del lado rojo. Entonces agarramos la punta del azul y la introducimos aquí. Comenzamos el siguiente enrollado. Una vez que se completa, se busca la base hacia donde va a ir, se presenta
y se instala. Efectivamente, tal como hemos marcado, este es el lado azul, aquí viene el lado azul y el otro es el lado rojo. Entonces aquí ponemos este y por el otro extremo presentamos el lado rojo, que vendría quedando exactamente ahí. Una vez que hemos ensamblado el carrete en el plástico, procedemos a su colocación en la base y empezamos a darle forma. Este no lo habíamos quitado, ese se queda ahí, serían estas dos puntas. Este es el lado que habíamos marcado como rojo y esta pieza es la que habíamos marcado como roja. Entonces la insertamos ahí donde va, ¿sí? Y la subimos. Se va ahí. Y esta otra la ponemos de este lado. Y así. Entonces quedamos con que el cristal viene para acá, para este lado. El cristal apunta de aquí para acá. Ahora sí, ponemos esta pieza. ¿Sí? El lado rojo lo ponemos aquí donde está marcado como lado rojo y procedemos a instalarlo aquí. ¿Sí? Listo. Probar, le van a jalar para un lado y para el otro y aquí va a subir. Ahí está subiendo, para acá va el vidrio y ahí está bajando. Otra vez. Bajando. Y está subiendo. Una vez que hemos ensamblado esta pieza, procedemos a instalarla para que no se nos salga. Y al final, ya una vez que está puesta, al final metemos esta última sección aquí. Para meter esta última parte, tenemos que montarlo sobre esta media luna. Y luego la media luna se encarga de bajarlo al final. Entonces con un desarmador de paletilla chica, lo acercamos hasta la media luna, así, y giramos el ensamble completo 180 grados hasta que agarre la parte donde le empieza a hacer rampa de bajada. Ahí así va a empezar a hacerle rampa de bajada. Ahí. Y damos la última apretada. Al girar, lo va a bajar. Ahí lo está bajando. Ahí entró. Ahí quedó ya en su lugar. Ahora sí podemos probar el ensamble. Bajamos para acá, para esta parte y subimos. Estamos probando que llega hasta el fondo, arriba, abajo, ya trabajando con su carrete adentro. Ya nada más falta instalar el motor. Hemos instalado el carrete, procedemos a voltearlo al otro lado para introducir en su lugar aquí el motor. El motor va ahí, en esos tres orificios, y se ponen los tornillos correspondientes. Listo. Ahí está ya todo el ensamble completo, armado. El cable tiene la suficiente tensión. Aquí podemos ver que eso es lo normal. Está instalado, listo para poner el cristal. Exactamente, este es un lado para poner el cristal y este es el otro lado. Para ensamblar. Síganos en la plataforma de Facebook y de YouTube como Taller Flash para que pueda ser notificado cada vez que subimos un nuevo video con más información y consejos.